Sabemos que el tiempo es corto, el trabajo es genial y el triunfo es seguro. Necesitamos ser sobre el ministerio de tareas. Necesitamos estar ansiosos por la misión conocida como la Gran Comisión. Podemos sentir este enfoque. Pablo en nuestro tiempo es corto. Hay una conexión de lo que Kristen dijo y estos versículos y lo que Pablo nos está urgiendo en el Tito capítulo 3. Pablo está instando a la iglesia a ocuparse de la obra del ministerio por el bien del evangelio y no dejar cosas que interpongan en nuestro camino o nos distraigan. Por favor, vayan a Tito capítulo 3. Esta es una breve carta de Pablo a Tito y estamos casi a través de los 3 capítulos. Y podemos resumirlo en el capítulo 1. El enfoque es que el liderazgo asegura a la iglesia. Esto es importante para que la iglesia esté asegurada durante los tiempos difíciles, porque había muchos falsos pastores o falsos enseñanzas. En capítulo 2 se trata sobre el discipulado que fortalece a la iglesia. Los jóvenes, las jóvenes, señoras jóvenes, los hombres de edad y las mujeres de edad, esos pueden discipular y fortalecer a la iglesia. Y ahora que vamos a capítulo 3, se trata sobre cómo el evangelismo difunde la iglesia. Que podemos proclamar el nombre de Jesucristo viviendo vidas piadosas en una sociedad impía. Esto lleva el evangelio en todas las partes. Entonces aquí en Tito 3 nos enfocamos como nosotros como creyentes podemos actuar en la sociedad y vivimos nuestro cristianismo en el mundo, no nomás en el domingo, pero vivimos nuestro cristianismo en el mundo. Le enseñamos al mundo que Dios es real y es digno para dar nuestras vidas para Él. Y Pablo nos está comandando aquí en Tito 3 que aquí podemos ver que Él nos dice que podemos adornar la doctrina de Dios. Y hemos estado en 4 semanas en varias porciones de Tito 3, 1 a 8. Y Pablo estaría orgulloso de nosotros. Es un pasaje bonito. El flujo de pensamiento que puede ver aquí. Vamos a leer 1 a 11 esta mañana. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es su argumento es un poco circular. Le está diciendo a cristianos que deben hacer buenas obras para todos los hombres. En versículos 3 que tú también a un punto tenías depravación anterior y luego después que la liberación, que fuiste liberado para que ahora debes de la devoción actual del cristiano a las buenas obras. Primero necesitamos enfocarnos al 9 a 11. Y aquí el enfoque de buenas obras para el evangelio dice que debe de ver ciertas cosas que debes que hacer y ciertas cosas que no debes de hacer. El 1 a 11. Pero está diciendo que no debe irse por disputas y lidiar con perturbadores. Déjame leer aquí y vamos vean aquí
capítulo 3, versículo 1 a 11. Esa es la palabra del Señor. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contencidos, sino amables, mostrando toda consideración para todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de delites y placeres diversos, viviendo malicia en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, a su amor hacia la humanidad, y Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, en cuales estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocupándose en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Versículo 9. Pero evita controversias necias, genealogías, contencias y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. El hombre que causa divisiones después de la primera y la segunda amonestación, recházalo, sabiendo que él está perverso y está pecando, habiéndose condenado y a sí mismo. Y aquí Pablo ha mencionado la promesa perniciosa de los falsos maestros al comienzo de su carta. Por eso es lo que él dice en Tito, que nombre ancianos de cada ciudad, que retenga la palabra fiel de esta, que está de acuerdo con la enseñanza, para que pueda exhortar en sana doctrina y refutar a los que contradicen. Esta carta es de proteger a la iglesia. Entonces ves aquí ancianos que pueden asegurar la iglesia. Y Pablo advierte en capítulo 1, versículo 10, dice que hay muchos hombres rebeldes, habladores vacíos y engañadores. En vez de aquí todas las los falsos maestros. Va otra vez porque es una realidad siempre presente. Casi todos los libros del Nuevo Testamento tratan de ello de alguna manera. Para los creyentes de la iglesia primitiva, fácilmente podrían tener falsos maestros infiltrándose a sus filas y comenzar a distorsionar la verdad del Evangelio. La diferencia es que hay muchos más canales donde vienen vengan los falsos maestros a nosotros. La televisión, el radio, el podcast, en línea. Hay muchas maneras donde los falsos maestros vienen a venir. No nomás la falsa enseñanza corrompe a la iglesia, pero también impide que la gente haga las obras del ministerio. Como un perro guardián que ladra constantemente, el apóstol Pablo es un perro ladrador que trata de proteger a las ovejas de los lobos. Entonces ese no es el enfoque de esta mañana. ¿Cómo agarramos estas distracciones? Como cristianos sirviendo a Dios en este presente siglo malo, esperando nuestra bendita esperanza, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, tenemos una gran comisión de cumplir. ¿Qué es tu cómo la iglesia permanece sin distracciones? Se mantiene enfocada. Hay trabajo por hacer. Debemos mantenernos enfocados y ponernos y podemos hacerlo debido al capítulo 3, y así no dejes que te interponga en tu camino. Hay trabajo por hacer. Aquí vemos en que debemos dedicarnos a las buenas obras en 3:8. Debemos evitar disputas
en 3:9 y debemos lidiar con los disruptores divisivos. En versículo 8, palabra fiel es esta, en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído con Dios procuren ocuparse en buenas obras. No somos neutrales, somos activos. Búsqueda positiva de acciones beneficiosas y amorosas al prójimo. Entonces Pablo dice en las doctrinas de la gracia, en versículo 4 a 7, dice que es palabra fiel es esta. Es lo que Pablo está diciendo, amén a lo que él apenas dijo. Dios salva a impios. Dice, Él nos salvó. Aleluya, por eso. ¿Cómo debe manejar el predicador estas preciosas verdades del Evangelio? Habla con confianza. Priorizamos estas cosas, proclamamos estas cosas sin vergüenza. En las últimas semanas eso es lo que nos hemos esforzado por hacer. Hemos hablado con confianza sobre el papel de la Trinidad en nuestra salvación, centrándonos en el ministerio del Espíritu Santo. Enseñamos estas cosas porque son gloriosamente buenas para la alma. El Evangelio es sano, saludable, crea vida y nutre la vida. Pero estas doctrinas de la gracia se traducen a través de la vida en obras de gracia. La gracia de Dios entra en el torrente sanguíneo del pecador muerto, les da vida y los prepara para una nueva forma de vida. Fe viene primero, pero lo que siempre viene después es las buenas obras. Después, los que ellos creyeron, ellos hacen también. No confiamos en nuestros logros o bondad. No tenemos derechos, ni rectitud, ni recursos para salvarnos a nosotros mismos. Cuando Dios dio vida, respondimos con fe, diciendo, sí, eres Dios glorioso y digno de renunciar a mi pecado y seguirte. Las buenas obras son una expresión de nuestra nueva identidad. Buenas obras es algo lo que hacemos porque lo que nosotros somos. En versículo 8 dice que que tienen buen efecto a hombres. Pablo dice en versículo 1 y 2 que son obras específicas, que seamos sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Cuando Dios nos da la palabra, tiene efecto. Nosotros amamos a personas. Aquí en versículo dice en el último, dice que éramos necios, desobedientes, que odiábamos. Pero eso no son nosotros ahora. ¿Por qué? Porque en versículo dice la gracia, la bondad de Dios, de nuestro Salvador, su amor hacia la ciudad, que nos cambió. Ahora, porque Él nos amó nosotros primero, ahora podemos nosotros amar a otros. Tenemos el poder de amar a otros. Tú y yo escuchamos esta semana pasada en lo que pasó en Nashville. Horriblemente, como muchos en la nación, hemos visto llamadas como que personas dicen venganza, pero eso no es nosotros, cristianos, ¿verdad? La gracia de Dios ha venido a nosotros, el amor fue derramado por nosotros, a nosotros. En Pablo dijo en 1 Timoteo, en contraste con los maestros, la meta de nuestro mandato es el amor. Esa es la meta.
Esa es mi meta cada vez que cuando yo estoy predicando por el amor. Dice, el amor de un corazón puro y una buena conciencia. Yo predico por amor para que usted también puedas, por puro amor, amar y no seas, para que no seas y no en hipocresía. El pastor Jesse Johnson dijo esta semana, recuerden, nuestro mensaje es una de verdad que viene del amor y conduce la vida. Su mensaje no es de que mientras que llaman a la venganza y conducen al daño. Pablo dice que estar ocupado en buenas obras. Y Pablo nos llama a participar en buenas obras o estar ocupados con buenas obras. Las buenas obras son el fruto y el fin de la muerte de Cristo. Nosotros vivimos vidas bien preocupadas, ocupadas, que hoy estoy muy ocupado aquí con esto, lo que sea. Déjame preguntarte, ¿estás ocupado en buenas obras? Como vimos en versículo 14. ¿Estás ocupado con buenas obras, motivadas por fe en amor y en amor? Buenas obras tienen la meta del bien de otras personas. En Hebreos 13:16 dice, y no descuides hacer el bien y compartir, porque con todos los sacrificios Dios se complace. Entonces, ¿qué buenos actos estás tú en? ¿Qué puedes hacer tú para hacer una diferencia para el evangelio en otra persona? ¿Estás listo para estar en buenas obras? No nos distraigamos de las buenas acciones. Es la primera. La segunda forma que podemos evitar ser una iglesia sin distracciones y mantenemos enfocados es recordar que debemos de evitar disputas. Número 9 dice que comenzando en 3:9 Pablo cambia la dirección. Vuelve a su preocupación que tiene el principio de la carta, falsos maestros. Necesita abordar como Tito y los creyentes deben tratar con falsos maestros en Creta que eran, como dice en capítulo 1, hombres rebeldes, habladores vacios y engañadores. Estaban molestando familias enteras por el desastre que estaban buscando. Pablo describe de que hay ciertas cosas que se deben evitar. Él está colocando el letrero de no salir para nosotros, dar la vuelta para evitar. Tenemos que evitar controversias tontas. Pablo habla sobre las controversias en cada una de sus cartas a los pastores, en 1 y 2 Timoteo y aquí en Tito. Las controversias se reflejan aún un tipo de investigación. Puede referirse a la investigación de problemas religiosos o teológicos que surgen de la lucha contra estos falsos maestros. Está diciendo que eso nomás nosotros no debemos de estar distraídos de controversias. La segunda era las genealogías. Sabemos que son las genealogías, son las listas de hombres y engendros de un árbol genealógico. Durante la historia de Israel, fue muy importante. Los ayuda a ellos a ver el árbol de cuál tribu ellos vienen. En el primer capítulo,
1 del Nuevo Testamento es un puro genealogía, donde ven enseñando que Jesucristo tiene el derecho del trono de David. Un erudito explicó esto así: las genealogías no fueron tratadas principalmente como documentos históricos, sino que fueron sometidas a un esquema interpretativo altamente simbólico. Nombres y fechas y lugares supuestamente contienen significados ocultos que se convierten en base de las doctrinas esotéricas. Alguien más dijo: el pueblo judío investigó y documentó meticulosamente sus líneas familiares desde que sus herencias y tendencias de tierras fueron así determinadas. No necesitamos distraernos con genealogías. En tercer error. Error se llama simplemente lucha. La lucha es simplemente participar en rivalidad con nosotros. Es contención y disputa entre personas. La lucha suele estar en la lista de vicios de Pablo, junto con otros pecados que se deshonran a Dios. Son actos de la carne. Surge de las preguntas controvertidas. Pablo dice mucho aquí: por medio de la insolencia, un orgullo que se niega a escuchar, no viene más que contienda, pero la sabiduría está con lo que reciben consejo. No debo estar aquí con insolencia. Aquí, número 4, la disputa sobre la ley. La ley está probablemente una referencia a la ley mosaica, la ley antigua. Esos hombres fueron descritos como la circuncisión en versículo 10, es decir, que eran de herencia judía y probablemente tenían problemas con ver a las leyes y las regulaciones del Antiguo Testamento que ya no están vigentes bajo el nuevo pacto en Cristo. Y muchos judíos se convirtieron a la iglesia primitiva. Tenía muchos que se habían convertido al judaísmo, por lo que este era un problema común. Este tema fue abordado en el primer concilio de la iglesia en Hechos 15. Pablo también lo hace con los Galatas. Aquí se ve como los falsos maestros trataron de involucrar a las personas en un conflicto serio que era intenso y amargo. Pero había una distracción, ¿verdad? Eso no debemos evitarlo. ¿Por qué? Simplemente dice, simplemente no son rentables y no valen nada. Eso es lo opuesto al fruto de una sana enseñanza. Como vimos en versículo 10, las buenas obras son buenas y provechosas para los hombres. Estos son argumentos, conversaciones con lo que no son. No debemos de ser distraídos por esas cosas con argumentos y controversias, pero debemos estar enfocados en buenas obras. Esas controversias están están provechosos como una roca. En Pablo 1:10, Pablo nos llama a esos falsos maestros habladores vacíos. Entonces no estamos con esas discusiones infructuosas, pero estamos salvos por las doctrinas de gracia. Entonces estamos en
gracia, obras de gracia. Déjame preguntar, ¿todas esas controversias están prohibidas? ¿Cada controversia es prohibida? Si recuerdan nuestro Señor en Jesucristo, les puede llamar una persona que fue llena de controversia. Jesús era un polémico con los fariseos y saduceos. El apóstol mismo se vio envuelto con la controversia que no pudo evitar. Entonces insisto a Timoteo a pelear a la buena batalla, y Tito a silenciar y a reprender a los falsos maestros que aconsejaron a los creyentes en Creta. Así que no todas las controversias, sino nomás algunas cosas vale de pena discutir. ¿Qué son nuestras prioridades? Si son cosas del evangelio fundamental, tenemos que ir allí. Segundo, hay una diferencia entre la necesidad de dividir y amar para dividir. Una persona dividiza le encanta pelear. Una persona que ama la paz y la pureza de la iglesia puede ser forzada a división, pero no es su carácter. Entra en argumentos lamentablemente con poca frecuencia. Cuando se ve obligado a discutir, sigue siendo justo, veraz y amoroso en sus respuestas. Se aflige por tener que estar en desacuerdo con su hermano. Aquellos que son divisivos por naturaleza pueden citar la aparición si nos encontramos a nosotros ser divisos. Por ejemplo, ¿dónde está esto? O a lo mejor ¿dónde está ciertas cosas que se perdieron en el Antiguo Testamento? ¿Qué importa? Estamos aquí nosotros para llevar al Evangelio, y no somos distraídos por diferentes cosas así, porque debemos estar ocupados y en las cosas buenas, en obras buenas. Entonces Pablo nos dice, no sigas en eso. Debemos lidiar con personas divisas. El Pablo si nosotros estamos cuando una persona se muere y nosotros estamos aquí, eso es algo que nos une. La cosa problemática es cuando una persona viene y nos trata de dividir, que sea por en línea o televisión o lo que sea. La palabra dice algo bien serio. Dice rechaza. En versículo 10, rechaza. Hombres facciosos. Ciertas personas deben de Alford llama a un hombre faccioso alguien que funda o que pertenece a una forma autológica y divergente de creencia y práctica religiosa. Tú y yo estamos en doctrina apostólica, que nosotros estamos puestos en la doctrina de los apóstoles. Un hombre faccioso viene y dice algo similar, pero son falsas enseñanzas. Tenemos
trabajo que hacer. Pablo describe el plan de disciplina de la iglesia que nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 18. Este plan se administra en 3 etapas. Primera etapa, primera es advírteles. Advírteles nomás dice que sea de corregir para traerlos otra vez. Esta advertencia debe de ser clara y directa. Saben exactamente de que se está confrontando. Es instructiva, que se les instruye con respeto a la verdad en contraste con su error, y es redentora. Tiene la intención de atraer a una oveja extraviada de vuelta al redil. Es lo que dice en Pablo 2:24. El siervo del Señor debe ser gentil, corrigiendo a los que están en oposición. Si tal vez Dios le concede arrepentimiento que conduzca al conocimiento de la verdad. Entonces, número 2, advírteles para que sea. Es un proceso, pasa de etapa 2 a otra advertencia. Esto ayuda a aclarar para que el ofensor y ayuda al liderazgo de la iglesia a saber si este es un caso de inmadurez espiritual que puede ser corregido o una persona facticia que no recibirá corrección. Proverbios nos dice de una característica del necio que se desprecia y rechaza el consejo. La iglesia dice que aquí debemos de rechazar, y eso es difícil. ¿Por qué? Sí es difícil, pero eso es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener el rebaño puro, no distraído. ¿Por qué debemos de rechazarlos? Cuando ellos no se arrepienten, nosotros no persistimos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Después de ir a la persona 2 veces, ciertas cosas han salido a luz. Sabemos esto. Pablo dice en 3:11, tal hombre es pervertido y está pecando, siendo condenado y a sí mismo. Están pervertidos y desformados, dice la Biblia. Este es al revés como una camiseta. Es una posición establecida. Se han torcido, se han alejado de la verdad y permanecen así. Están pecando activamente, permanecen en su engaño y continúan a sus formas divisidas. En 1:16 dice, profesan a conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Es lo que dice esto debe de tomarse en serio. Pablo escribe en Romanos 16, capítulo 16, 17 a 18. Ahora les ruego, hermanos, que estén atentos a los que causan divisiones o obstáculos contrarios en la enseñanza que aprendiste, y apartados de ellos, porque tales hombres son esclavos. Los ancianos de esta iglesia no queremos que sean llevados por falsos maestros, que sean deceptivos. La iglesia de Dios es muy y tan precioso que las obras aquí, o la obra de Dios que está haciendo, es algo muy glorioso. Entonces tenemos que rechazar. Debo preguntar, Dios dijo que Él viene. Tú sigues a Jesús, tú sigues al Evangelio, diciendo que mi única esperanza es en el Señor que viene. Yo sigo a Jesús. Si has dicho eso y eso es tu deseo, déjame preguntarte, ¿estás obrando? ¿Estás ocupado con cosas buenas? Jesús dijo que viene la noche y que ningún hombre puede trabajar. Pero cuando viene
el sol de ese día, cuando viene nuestro glorioso Señor, vamos a estar con Él y reinar con Él. Pero hasta ese tiempo debemos estar ocupados con buenas acciones, en buenas obras. Hermanos, obra mientras que es día. Déjenme orar. Nuestro Dios, te doy gracias por el ejemplo de Kristen y su ministerio en Europa. Gracias por su deseo de vivir su cristianidad en esa manera. Yo oro que proteges a a cuerpo local de distracciones que están en el mundo, que en las cosas que estamos, o que nos lleva del evangelio, de la verdad. Mantengamos de las restricciones o de falsos maestros que quieren venir o entrar a esta iglesia, que nos podemos involucrar en buenas obras y que nos des ánimo para hacer esto, para que tú nos puedas encontrar fiel cuando tú regreses, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor reine en nuestros corazones. Por favor, párense para cantar esta última canción.